la Santísima Virgen debe ser llamada Madre de Dios. Y aquí hay muchos protestantes que se niegan a hacer esto. Y no solo que se niegan, sino que incluso se oponen rotundamente, contundentemente, a que hayan otros que le llamen a Santa María, que le llamen Madre de Dios. Vamos a ver aquí qué es lo que dice Santo Tomás. No trata digamos, tema solo aquí, ¿ok? En el artículo 4 de la cuestión 35 de la tercera parte de la Suma Teológica, sino que también lo trata en otras partes. Sin embargo, bueno, o sea, eso es simplemente para darles así como unas pistas, ¿no? Como unos indicios de la importancia de esto, del tratar este tema, y además también de que, en fin, no es algo propio solo de los protestantes el oponerse a ello, ¿de acuerdo? Sino que más que nada diríamos que es propio de aquel que ignora las razones por las cuales se le llama Madre de Dios, y creyendo que se está diciendo una herejía, se opone a tal cosa, cuando en realidad es herético decir que María no fue Madre de Dios. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a ver aquí cómo contesta Santo Tomás. Dice, como antes he expuesto, todo nombre que signifique una naturaleza en concreto puede aplicarse a cualquier hipóstasis de esa naturaleza. Por haberse realizado la unión de la encarnación en la hipóstasis, como, o sea, en la persona, como antes hemos dicho, es manifiesto que el nombre Dios puede aplicarse a la hipóstasis que tiene naturaleza humana y divina. Y por este motivo, todo lo que conviene a la naturaleza divina y a la humana puede atribuirse a la persona, bien se aluda con ella a la naturaleza divina, bien bien se signifique con la misma la naturaleza humana. Ahora bien, el ser concebido y el nacer se atribuye a la hipóstasis de acuerdo con aquella naturaleza en que es concebida y nace. Por consiguiente, habiendo sido asumida la naturaleza humana por la persona divina en el mismo principio de la concepción, como antes se ha dicho, síguese que puede decirse que Dios verdaderamente fue concebido y nació de la Virgen. Se llama madre de una persona a la mujer que la ha concebido y dado a luz, de donde se deduce que la Santísima Virgen es llamada con toda verdad Madre de Dios. Solamente se podría negar que la Santísima Virgen es Madre de Dios si la humanidad hubiera estado sujeta a la concepción y al nacimiento antes que aquel hombre fuese hijo de Dios, como enseñó Fotino, o si la humanidad no hubiera sido asumida en la unidad de la persona o de la hipóstasis del Verbo de Dios, como afirmó Nestorio. Pero pero ambas hipótesis son falsas. Luego, es herético negar que la Santísima Virgen es Madre de Dios. Así que, bueno, cualquiera que quiera, que tenga ganas, no sé, de negar digamos, esta verdad fundamental de fe, que la Santísima Virgen María es Madre de Dios por ser Madre de Cristo, justamente cae en estas herejías, y ahora hay recontra que históricas, ¿no? Es como la de Fotino y la de Nestorio, y pues nada, sostiene una verdadera falsedad. Queriendo quizás honestamente defender la verdad, en realidad se está parando del lado de la falsedad, de la mentira, del diablo, porque acuérdense que toda herejía, en realidad, al menos en palabras de San Pablo, es doctrina de demonios. De suerte que entonces sostener las herejías justamente implica sostener las mentiras introducidas de algún modo por el príncipe de los demonios en el interior del cristianismo. Bueno, vamos a ver, aquí hay algunas objeciones, ¿no? Ustedes fíjense, aquí hay 3 objeciones que plantea Santo Tomás. Estas las quiero leer un momento, así rápidamente, más que nada porque son, finalmente, o sea, hay muchas personas, ¿no? Que en la actualidad que siguen usando estas objeciones y que a veces nosotros no, quizás no sabemos cómo contestarlas y otras no estamos preparados, otras veces simplemente no lo hemos pensado, ¿no? Entonces, pues nos puede venir bien. Y si es que hubiera alguien, no sé,
viendo ahora mismo, o quizás en diferido, este programa, y que justamente a lo mejor es alguien que niega, que se opone a esta verdad de fe, o que a lo mejor no la entiende bien y le podría parecer razonable, que tenga sentido lo que dicen algunos con respecto a que María no es madre de Dios, pues le podría entonces venir bien el escuchar esto. Y dice, primera objeción, sobre los sagrados misterios no deben hacerse otras afirmaciones que las ofrecidas por la Sagrada Escritura. ¿Le suena esto? Ahora bien, nunca se lee en la Sagrada Escritura que María sea madre o progenitora de Dios, sino madre de Cristo o madre del niño, como consta por Mateo 1:18. Luego, no debe decirse que la Santísima Virgen es madre de Dios. ¿Les suena parecido o no esta objeción? ¿La escucharon alguna vez? Porque, pues hay muchos que, como por ejemplo Moisés Bellón, que está aquí en el chat, ¿no? Que es testigo de Jehová y que él es justamente una de esas personas, como por ejemplo protestantes y otros, ¿no? Que niegan estas cosas. Y fíjense aquí en el chat, en todas digamos, los argumentos que da, porque, bueno, él obviamente tiene sus objeciones, presenta sus objeciones, pero no se da cuenta de que sus objeciones, de que el presentar una objeción como tal no es eh, igual, no es idéntico, ¿no? A decir que pues está refutando la verdad, porque la verdad solo se la puede objetar, pero nunca refutar, ¿no? Por ejemplo, aquí justamente esta es una de las objeciones que vamos a tratar en momentos, que dice, bueno, si María es la madre de Dios, ¿quién será entonces el padre de Dios? Porque si tiene madre, también debe tener padre. ¿Quién es el padre de Dios? O sea, perdón que me ría, ¿no? Pero es que el postulado como tal es ridículo, porque sabemos perfectamente quién es el padre de Cristo en cuanto a Dios. Es el Padre. Ahora, claro, tú tienes el problema de que también niegas la Trinidad. Y entonces te ves inmerso en este mar de conflictos desde tu perspectiva, desde tu postura teológica irresolubles, ¿no? Pero bueno, en fin, simplemente basta con el hacer buena teología y con el entender sobre todo lo que ha sostenido el cristianismo desde siempre. Ah, por cierto, muchas gracias, querida Lisette, por tu aporte también, por tu colaboración. Que Dios te bendiga. Dice feliz Navidad a todos. Gracias por este apostolado digital. Dios te bendiga. Y a ti mucho más. A ver, María fue, dice también otra vez, ¿no? Dice Moisés, María fue madre del Logos. El Logos fue el que se hizo carne, no Dios. Bueno, vas en contra de lo que dice la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura dice que Dios se hizo carne, porque Dios y el Logos son lo mismo. A menos que te quieras ver, digamos, quieras entenderlo desde una perspectiva, digamos, eh, mm, digamos, ¿cómo decirlo? Se me va la palabra. Bueno, es semiplatónica, o sea, la postura de Plotino como tal, que entendía el logos como de otro modo, ¿no? El logos como alguien que emerge como tal del uno, y ese emerger del uno, pues entonces, digamos, es algo que no es propio para empezar de la teología cristiana, en segundo lugar, de la filosofía escolástica, y en tercer lugar, es propio de los gnósticos. Y perdona, pero los gnósticos son una secta del cristianismo rechazada incluso por los mismos apóstoles, y tú lamentablemente te estás suscribiendo a ellas al pensar de este modo, ¿no? Dios no es el Logos estaba con el Dios Todopoderoso, claro, pero ese mismo versículo dice que el Logos era también el Dios Todopoderoso. Bueno, Todopoderoso lo estamos añadiendo nosotros, ¿no? No es lo que dice San Juan capítulo 1. Y también aquí hay que darle las gracias a Pedri, que Dios te bendiga muchísimo, querido hermano, también gracias por tu colaboración. Dice saludos, Michele, desde Dallas, te escucho en mi trabajo, en mi bocina, ando trabajando solo en la obra hoy, todos se tomaron un feriado y salgo al mediodía. Bueno, qué bien, hermano, entonces, nada, te falta poco para terminar, qué bueno, y que puedas disfrutar de un buen descanso, de un buen merecido descanso, sabemos lo que significa trabajar en la obra, así que, en fin, que Dios te bendiga y también feliz Navidad para ti. Bueno, perdona Moisés, pero ya no voy a prestar mucha atención a lo que dices, simplemente si quieres de verdad saber, pues
sigue escuchando lo que se va a decir a continuación y nada más, ¿de acuerdo? Y luego, si en algún momento te quieras, no sé, sumar a algún diálogo, o incluso quisieras dar un debate, pues entonces adelante, porque aquí obviamente las puertas siempre están abiertas para estas cosas. Y también a Nahum, que dice, feliz Navidad, Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, querido hermano, por tu aporte también y que Dios te recontra que bendiga, querido amigo. Feliz Navidad. Bueno, gracias. Gracias, querida hermana María Ángela. Aunque tampoco te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo es? Por estas cosas que está diciendo Moisés. No te preocupes, no hace falta que elimines los comentarios por ahora, porque no. En fin, eso enseñan los universitarios, no. Dice Moisés, ¿no? Eso lo enseñan los unicitarios. En absoluto. No has entendido entonces qué son los unicitarios. Porque no es así. Una cosa es la postura de los trinitarios, otra cosa es la postura de los unicitarios. La postura de los trinitarios es la postura propiamente hablando cristiana. La de los unicitarios es una postura también herética, así como también la postura a la cual tú suscribes como testigo de Jehová. Pero bueno, de verdad, querida hermana, no te preocupes, que no pasa nada por dejar que comente Moisés. En fin, ahora sí, volviendo a lo que decíamos. A las objeciones, va a contestar Santo Tomás, ¿no? Esta objeción fue propuesta por Nestorio y se resuelve porque, aun cuando en la Escritura no se encuentre la afirmación expresa de que la Santísima Virgen sea Madre de Dios, sí se dice expresamente en la misma Escritura que Jesucristo es verdadero Dios, como es evidente por 1 de Juan 5:20, y que la Santísima Virgen es Madre de Jesucristo, como es notorio por Mateo 1:18, de donde necesariamente se sigue de las palabras de la Escritura que es Madre de Dios. En Romanos 9:5 se dice también que Cristo procede de los judíos según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, como Dios bendito por los siglos. Ahora bien, no procede de los judíos más que por medio de la Santísima Virgen. Luego, el que está por encima de todas las cosas, como Dios bendito por los siglos, como dice Romanos 9:5, ¿no? Obviamente, nació verdaderamente de la Santísima Virgen como madre suya. En fin, eh, respuesta a la primera objeción. Muy parecida, por cierto, a la de Moisés, ¿no? A lo que decía aquí en los comentarios. Segunda objeción. Cristo se llama Dios por razón de su naturaleza divina, pero esta no comenzó a existir en virtud de la Virgen. Luego, la Santísima Virgen no debe ser llamada Madre de Dios. También esto es parecido a las objeciones que nos planteaba Moisés, ¿no? Y bueno, a las de muchas otras personas que se oponen a esta verdad de fe. Pero Santo Tomás responde diciendo, también esta objeción proviene de Nestorio, pero Cirilo, se dan cuenta, ¿no? Los testigos de Jehová no solo retoman las herejías arrianas, sino también las nestorianas, entre otras, ¿no? Y bueno, y así lamentablemente también muchos de nuestros hermanos separados protestantes. Dice, pero Cirilo la resuelve en una epístola contra Nestorio diciendo, como el alma del hombre nace con su propio cuerpo y ambos se toman por una sola cosa, y si alguien se atreviera a decir que la madre, perdón, sí que la madre lo es de la carne, pero no del alma, hablaría con excesiva superfluidad. Algo semejante comprobamos haber sucedido en la generación de Cristo. El verbo de Dios ha nacido de la sustancia de Dios Padre. Pero, por haber tomado carne verdaderamente, es necesario confesar que, según la carne, nació de mujer. En consecuencia, es necesario decir que la Santísima Virgen se llama Madre de Dios, no porque sea madre de la divinidad, sino porque, según la humanidad, es madre de la persona que tiene la divinidad y la humanidad. Acuérdense, ¿no? Que recién vimos que el nacimiento le conviene a la persona y no a la naturaleza. Vimos también la distinción que se puede predicar el nacimiento, en cierto modo, tanto de la persona como a sujeto, por lo tanto, así como también de la naturaleza, o sea, como a término. Y cuando se habla de Cristo, no se puede, no se le puede, digamos, predicar el nacimiento de él en cuanto a la naturaleza, sino en cuanto a la persona. Y dado que lo es de la persona, entonces en la persona es donde se da la unión de la divinidad con la humanidad,
de suyo que entonces se puede hablar precisamente de, de esto, ¿de acuerdo? O sea, del hecho de que la Santísima Virgen sea Madre de Dios. Lamentablemente, pero cuando las personas, digamos, no están formadas teológicamente o filosóficamente y creen, pero sí estarlo, porque una cosa es aquel que humildemente reconoce no tener esa formación. Y no pasa nada, porque no todos tienen que estar formados necesariamente en teología y en filosofía. Y sin embargo, cuando alguien no tiene tal formación y sin embargo sostiene tenerla, la quiere ostentar de algún modo y quiere presumir tenerla, y termina cayendo en estas herejías, no se da cuenta de que se está poniendo en ridículo delante de todos porque se pone en evidencia a sí mismo. Porque es alguien, es como que si yo, que no entiendo nada de prácticamente de medicina, por ejemplo, de cirugía, quisiera ostentar ser un cirujano y, no sé, coserle, por ejemplo, o hacer una operación en el corazón de, no sé, alguna persona, o a lo mejor el coserle alguna parte del cuerpo que tiene abierta. Pero, hombre, si yo no soy cirujano, ¿cómo se me va a ocurrir a mí decir algo así? Y si es que lo hago, aún así, si es que voy a tener el atrevimiento de hacerlo, número uno, voy a causar serios y gravísimos problemas a esa persona. Y esto análogamente en la cristiandad le ha sucedido a través de gente que sin tener una buena formación en teología y en filosofía, ha empezado a hablar simplemente porque, bueno, básicamente nadie le cobra nada por abrir la boca y soltar palabras, ¿no? Y sacar palabras de la misma. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, no se da cuenta de que se pone en evidencia, como decíamos, delante de todos, porque claro, hombre, si tú no tienes el saber necesario, si tú no tienes la ciencia necesaria para poder hacer tal cosa, entonces lo ideal es que no te exhibas, porque después, si no, la gente justamente te va a poder señalar y va a poder decir, ¿no eras tú el que pretendías saber, pero no sabes nada? O sea, eres un ridículo. Es mejor si te quedas en tu lugar, reconoces humildemente tu postura y te sientas a escuchar a aquellos que sí tienen cosas por enseñar. Entonces, esto es el caso de Fotino, es el caso de Nestorio, es el caso de Moisés Bellón también, y es el caso de muchos otros, lamentablemente, como por ejemplo, no sé, bueno, en fin, no vamos a dar más nombres, ya hemos dado tres suficientes, y, y obviamente, ¿no? Por si acaso, ¿no? Aquí el que sabe, como tal, no soy yo, sino el que escribió estas palabras, Santo Tomás de Aquino, porque aquí estamos acudiendo a quien sabe de verdad, que es Santo Tomás de Aquino, y no aquí su servidor. ¿De acuerdo? Así que, en fin, vamos a ver la tercera objeción y después avanzamos porque si no nos estamos quedando sin tiempo. Y dice, parece que la condición de la madre requiere la resolución del semen. Ahora bien, como dice el Damasceno en el libro tercero, el cuerpo de Cristo no fue formado por vía seminal, sino originariamente por el Espíritu Santo. Luego, da la impresión de que la Santísima Virgen no debe llamarse Madre de Cristo. Ojo, no solo Madre de Dios, sino tampoco Madre de Cristo. Y bueno, antes de seguir, perdón, tengo que dar las gracias aquí porque veo que están empezando a llegar algunos mensajes. Muchísimas gracias a María Rosario por tu donación por PayPal. Que Dios te bendiga grandemente. Y feliz, que pases también una muy feliz Navidad junto a toda tu familia. Y también a Juan Esteban, que ha regalado 10 membresías aquí para el canal. Muchísimas gracias también, querido hermano. Que Dios te bendiga grandemente por tanta generosidad, de verdad. Bueno, ahora sí, vamos a retomarlo para ver cuál es la respuesta de Santo Tomás, ¿no? Y dice, como antes se ha expuesto, la resolución del semen de la mujer no es necesario para la concepción, y por ello tampoco es necesario para la noción de madre. Ya está, suficiente, ¿no? Bueno, en fin. Y aquí está otro artículo, ¿no? De si la Santísima Virgen debe llamarse Madre de Dios. Y bueno, aquí estaría, digamos, dedicado todo a otra cosa, ¿no? No, perdón, yo he leído mal. Ja, ahora me distraje un momento por estos mensajes que vi que llegaban.
Y este era para el artículo 3, si puede llamarse a la Santísima Virgen Madre de Cristo según el nacimiento temporal de este. Perdón, he leído la tercera opción, perdón, la tercera objeción del artículo anterior, que me distraje aquí con algunos de los comentarios y mensajes, perdón. Entonces, en realidad, la tercera objeción del artículo que nos compete a nosotros, que estamos leyendo, es esta. Dice, el nombre Dios se predica en común. Aquí está, ¿ven? Aquí está. Lo que decía antes Moisés, el jehovista que nos vino a visitar muy amablemente. El nombre Dios se predica en común del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por consiguiente, si la Santísima Virgen es Madre de Dios, parece seguirse que es Madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual es una incongruencia. Luego, la Santísima Virgen no debe ser llamada Madre de Dios. Bueno, y aquí está la respuesta. El nombre de Dios, a pesar de ser común a las tres personas, unas veces alude solo a la persona del Padre, otras se refiere únicamente a la persona del Hijo o a la del Espíritu Santo, como antes hemos expuesto. Y así, cuando se dice que la Santísima Virgen es Madre de Dios, el nombre Dios se refiere exclusivamente a la persona encarnada del Hijo.